La vena porta, que pues sé que es una vena porque las venas tienen una muy poca capa de músculo liso, ¿sí? Lo que viene siendo la arteria, que aquí el músculo liso aumenta ya de grosor, y lo que es el conducto biliar interlobular, que se compone de un epitelio de revestimiento cúbico simple, que pues son los colangiocitos, ¿sí? Y muy importante tener en cuenta que entre el parénquima de lo que corresponde a un lobulillo clásico, el parénquima más periférico y el tejido conectivo que está en la arterial aorta, se observa este espacio. Este espacio corresponde al espacio de Mohs, y aquí se dice que pasa lo que es la linfa. Ahora, meramente el parénquima. Bueno, aquí les señalé las estructuras por si le quieren tomar una fotito artística. Sí, o sea, la vena porta, la arteria hepática, el conducto biliar interlobular y lo que es el espacio de Mohs. Aquí pues discurre. Acerquémonos al parénquima, ¿no? Como lo mencionamos, los hepatocitos son células que tienen un citoplasma bastante acidófilo, tienen grandes vacuolas intracitoplasmáticas de lípidos y grandes cúmulos de glucógeno, y pues estos están ordenados en cordones bien organizados, cordones de hepatocitos. Si observan cómo los hepatocitos como que están bien juntitos uno detrás de otro, como haciendo filas, ¿no? Y entre estos cordones vamos a encontrar estos espacios que se observan vacíos, corresponden a los sinusoides hepáticos, ¿sí? ¿Y qué es un sinusoide? Pues no es más que nada un capilar que está revestido por un endotelio, pero con una membrana basal discontinua. Y este endotelio a su vez tiene grandes fenestraciones, porque recordemos, ¿qué pasa en los sinusoides? La sangre que viene de la arteria hepática y la vena porta, pero toda revuelta, ¿sí? Y al pasar por todos estos sinusoides, pues los hepatocitos van agarrando pues de que glucosa o un xenobiótico para desintoxicarlo y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una facilidad en cuanto a la difusión de componentes entre el hepatocito y la circulación. Por eso es un capilar fenestrado y una membrana basal discontinua. Ahora bien, en lo que es el hepatocito y el endotelio de revestimiento del sinusoide vamos a encontrar este espacio, ¿sí? Este espacio corresponde al espacio de Gis, ¿sí? Y aquí pues sucede más que nada este intercambio de lo que son los componentes pues, de la sangre que discurre por los sinusoides. Vamos a encontrar en estos sinusoides también lo que son los macrófagos de Puffer, que pues cumplen una función inmunológica en este órgano. Estos van a fagocitar pues eritrocitos ya medio viejos, bueno ya viejones, ya que se van a jubilar pues, y también una que otra bacteria que pudo haber llegado hasta el órgano, ¿no? O sea, esa bacteria llegó, pasó el gas, pasó todas las cosas, llegó a circulación y fue al hígado, ¿no? Entonces aquí están nuestros superguerreros que son los macrófagos del Puffer, que pues al ser macrófagos es muy fácil distinguir su morfología, núcleo basófilo, ariñonado, y mencionamos que tienen eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos que tienen hemoglobina, ¿y qué tiene la hemoglobina? El grupo hemo, y el grupo hemo que tiene, pues una molécula de hierro, y estas se van a almacenar en gránulos de hemosiderina, que estos se van a ver como gránulos que van a tener al citoplasma como color parduzco marrón, y se observan estas celulitas, núcleo ariñonado, y el citoplasma se observa como parduzco, ¿sí? Y pues tenemos a otro componente celular bien importante, que son las células de Hito. Las células de Hito van a estar en el espacio de Dis, entre lo que es el endotelio, miren, aquí está, el endotelio, y el espacio de lo que es el hepatocito, y pues es esta. Si se fijan como almacenan lípidos y vitamina A, su citoplasma es súper escaso y el núcleo parece como difuso, ¿no? Aquí tenemos uno bastante evidente, que sí pasó para esta longitud. Y aquí. Fíjense que a mí siempre me ha costado de que de estos cositas, y pues aquí está lo que es lo que acabamos de mencionar, la señalización. Se le queda tomar foto para estudiarlo después, el espacio de Dis, nuestra célula de Hito, nuestro macrófago de Puffer y los cordones en disposición de cordones, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien con lo que es la celularidad del hígado, su organización del parénquima? ¿Todo bien, verdad? Contéstenme, no me enojo. Todo bien, Miguel. Miguel Caster tiene un estrellito que sí contesta. La vesícula biliar es un órgano sacular, también corresponde, pues de adentro hacia afuera, pues una mucosa. Esta mucosa es súper característica ya que está compuesta por estos pliegues, ¿no? Que estos se pueden inclusive anastomosar o juntar. Estos pliegues subyacentes al epitelio, pues tenemos la lámina propia, tejido conectivo laxo, y debajo a tenemos la muscular externa. Ah, caray, entonces no tiene su mucosa, pues no. La vesícula biliar no tiene su mucosa y tampoco no tiene muscular de la mucosa. Apréndanse esa excepción. Y pues subyacente tenemos una serosa, pero dependiendo de la porción.
En la porción en la que la vesícula está como adosada o teniendo un contacto con el hígado, que va a tener adventicia o serosa. ¿Quién dijo serosa? Es adventicia, ¿sí? Y ahora, en su porción libre, en dirección a lo que es el peritoneo, ¿qué pudiera tener? Serosa, ¿no? Que es un tejido conectivo laxo más un mesotelio. Bueno, hagámosle, digamos, asuma lo que es la mucosa. Aquí observamos los pliegues, ¿sí? Muy característicos, y el revestimiento epitelial que corresponde a un epitelio simple cilíndrico con pequeñas microvellosidades. Aquí se pueden alcanzar a observar bastante bien. Tenemos dos tipos celulares. Tenemos las células claras, que son las que tienen un citoplasma teñido un poco más pálido, y las células oscuras, que observen el citoplasma superteñido, más oscurito, ¿no? Y pues esto refleja una función que tiene la vesícula biliar, que es concentrar la bilis. ¿Sí? Entonces, estas células pues absorben lo que es el agüita, absorben, concentran mucho más la bilis, pues la hacen más como potente. Y pues aquí se observa, las células que están más claritas pues son aquellas que ya han absorbido algo de agua y las claras pues no. Aquí tenemos la muscular externa, que se menciona pues que esta tiene una disposición muy irregular. Estos asocienlo con lo que son los órganos huecos saculares, por ejemplo el útero o la vejiga, que de plano su disposición de músculos sí está súper revuelto, ¿sí? Porque pues estos tienden como a contraerse en todas direcciones, entonces como tal no tienen una dirección. Y pues lo que corresponde a su adventicia serosa. El páncreas. La verdad el páncreas está súper lindo, es uno de mis cortes histológicos favoritos. Y pues su función está bastante interesante. Pues es una glándula que también está encapsulada, pero adivinen que la cápsula es de tejido conectivo laxo. Generalmente las cápsulas son de tejido conectivo denso. Entonces aquí está otra, digamos así, como si dice, una cápsula pues diferente al resto de los tejidos que podemos observar. Tejido conectivo laxo entonces, que va a emitir evaginaciones hacia lo que es el parénquima y va a dividir nuestro parénquima en lobulillos pancreáticos. ¿Sí? Hablando ya meramente del parénquima, vamos a encontrar pues, que se divide en dos porciones, en una porción exócrina y en una porción endócrina. La porción exócrina corresponde a todos estos puntitos, a todas estas como células que tienen como forma de triangulito, que forman como racimos de uva, que son los acinos pancreáticos. Y tenemos estos conglomerados de células bien circunscritas, con visión pálida, que son los islotes de la ángel. ¿Sí? Que pues aquí vamos a encontrar células alfa que secretan glucagón, más en la periferia, células delta que también están en la periferia y secretan somatostatina, y las que están en el centro pues son las células beta, que son las que secretan insulina. ¿Sí? Pues más de lo mismo, chicos. Entonces hagamos de suma la imagen. Aquí estamos observando lo que es la porción exócrina. Observen los acinos pancreáticos, son células con como una formita triangular que forman racimitos de uva. Estos tienen una tinción basófila en lo que corresponde a su porción basal, y en su porción apical observemos estos gránulos de zimógeno que se tiñen de forma eosinófila, es decir, de color rosita. ¿Y qué son los gránulos de zimógenos? Zimógenos asocian a enzimas inactivas. Entonces aquí son enzimas dormiditas que aún están pues activadas para hacer su función, ¿no? Porque imagínense que se activen aquí adentro, pues el cuerpo se come el páncreas, ¿verdad? En medio de lo que es el acino pancreático encontramos estas células que son las células centrocinales. Sí, es como su revestimiento interno, digámoslo así. Estas salen formando los conductos intercalados de Bode. Estos conductos están revestidos por el mismo epitelio, simple plano, y pues estos van a tener como esa capacidad de secretar bicarbonato y todas esas cosas para amortiguar el quimo del estómago, ¿no? Que es súper ácido. Todos los conductos intercalados de Bode van a desembocar en un conducto intralobulillar, que pues observen es un revestimiento de células epiteliales cúbicas, y esta a su vez va a desembocar en un conducto mucho mayor, que es el conducto interlobulillar. Uno es intra porque está dentro del lobulillo pancreático, y otro es inter porque está entre los lóbulos pancreáticos. ¿Sí? Y pues se caracteriza porque observen cómo el epitelio ya está adquiriendo más estratos, ya parece que quieren hacerse cilíndricas, porque recordemos, conforme más diámetro tiene el conducto, su epitelio va haciéndose ya sea con más estratos o con una morfología de cúbica a más cilíndrica. Y pues va a tener una ligera capa de tejido conectivo laxo que lo rodea. Y ya este conducto pues va a desembocar en el conducto pancreático mayor, y pues ya a su vez pues va a desembocar todo lo que es la secreción pancreática a lo que es la segunda porción del duodeno. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Y aquí está pues, señalizado todo. Bueno, las células centrocinales, estos son los acinos, el conducto, aquí me equivoqué, lo confundí, este es inter y este es intra, y en los conductos de Bode, que aquí se observan algunas células.
riñón. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de riñón. Son muchos elementos para poder describirlo completamente, pero nos vamos a centrar en dos porciones, ¿ok? Hablando de corteza y médula, nos vamos a centrar en los glomérulos, al corpúsculo renal como tal y en la porción tubular, ¿ok? Sepan que el riñón es un órgano encapsulado también, entonces son características que hay que mencionar, pero lo más relevante nos vamos a centrar en el glomérulo y en la porción tubular, ¿ok? Primeramente, ¿cómo distinguimos entre corteza y médula? Por la tinción. Si se fijan, esta zona de acá, que es la que contiene a los glomérulos, está muchísimo más teñida, se ve más intensa. ¿Por qué? Porque tiene a los glomérulos, ¿ok? Y en los glomérulos es donde va a llegar toda la sangre. Entonces, eso es lo que le da esta característica. Esta porción que vemos acá es ya propiamente la médula, en donde no vamos a ver glomérulos, únicamente porciones tubulares. Y tenemos estas estructuras de acá, que son vasos sanguíneos, se conocen como vasos arqueados, vasos acuatos, que nos van a marcar el límite nítido prácticamente entre corteza y entre médula, ¿de acuerdo? Esta es la cápsula que les mencionaba, las porciones tubulares. Y entrando propiamente ya al glomérulo, también son varios elementos que tenemos que describir. Tenemos los rayos medulares, el laberinto cortical que va a estar entre los rayos medulares, que son básicamente los túbulos junto con el glomérulo, ¿ok? Y del corpúsculo, ¿qué describimos? Lo más externo, la cápsula de Bowman. Tiene una capa parietal y una capa visceral. Ambas son un epitelio simple plano. La capa visceral está formada por células que conocemos como podocitos. Los podocitos son también células planas que se van a interdigitar entre todos los capilares que se van a enrollar sobre el glomérulo y van a generar una barrera de filtración. Es el principal elemento, la cápsula de Bowman, y después nos vamos hacia las zonas que tiene el glomérulo. Tiene un polo urinario y un polo vascular. El polo vascular lo vamos a identificar por la entrada de las arteriolas, tanto aferente como eferente. Entonces, donde veamos vasos sanguíneos es el polo vascular, ¿ok? Y su contraparte, la porción opuesta, es el polo urinario, donde va a pasar el ultrafiltrado. Después, ¿qué tipos celulares vamos a encontrar? Los más relevantes o los más visibles van a ser las células del mesanquio, ¿ok? Estas, ¿cómo las identificamos? Son células más grandes y más eosinófilas y las vamos a ubicar más hacia el centro del glomérulo, ¿ok? Los podocitos van a estar interdictados por toda la parte de los capilares y el mesanquio va a estar más hacia el centro. Lo identificamos porque es más grande la célula y son más eosinófilas, ¿ok? Siguiendo también con esta parte del glomérulo, vemos que tiene mucha relación con los túbulos a su alrededor. Y hablando propiamente de esto, describimos otro elemento muy importante, la mácula densa. La mácula densa es un engrosamiento del epitelio del túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces, tenemos estos túbulos, ¿no? El epitelio normalmente de los túbulos es simple cúbico. Puede haber ciertas variaciones, puede ser más alto, más bajo, pero en general es simple cúbico. ¿Cómo identificamos la mácula densa? Porque vamos a ver el túbulo y el epitelio lo vamos a ver como cilíndrico. O muchas veces no lo vemos cilíndrico, únicamente vamos a ver como un cúmulo de muchas células que van a estar amontonadas y va a dar una apariencia más teñida. Así es como podemos identificar a la mácula densa. Después, entre la mácula densa y el glomérulo propiamente, entre las arteriolas, vamos a encontrar un tipo celular también importante. No lo podemos identificar, pero se conocen como células LAS. Estas van a estar en la túnica media de las arteriolas y son células musculares modificadas que van a tener una secreción importante, que es la renina. Después van a ver la función de todo esto, pero son las células musculares modificadas en la túnica media de las arteriolas. Después, pasando a las porciones tubulares, podemos distinguir dos tipos de túbulos, los proximales y los distales, ¿ok? Son como que las dos principales características que podemos ver a simple vista. No podemos saber a ciencia cierta si son contorneados, si son rectos, pero lo que sí podemos saber si son proximales o distales. ¿Cómo sabemos esto? Por la luz de los túbulos, ¿ok? Bueno, aquí está el glomérulo propiamente. Aquí vemos el polo vascular, la entrada de las arteriolas. Aquí vemos la mácula densa. Esto es justamente lo que les mencionaba. Este conjunto, esta pila de núcleos son la mácula densa. Normalmente así es como lo vamos a ver. Y tenemos las porciones tubulares. En las porciones tubulares, la luz es lo que nos va a guiar hacia si es un túbulo proximal o si es un túbulo distal, ¿ok? Los proximales generalmente van a tener las uniones intercelulares un poco más borrosas, no vamos a ver límites nítidos o definidos entre cada célula, y la luz se va a ver un poquito más sucia. Vemos todas estas prolongaciones. ¿Y por qué tiene esta apariencia sucia? Por la cantidad de microvellosidades que tiene, son mucho más altas, son más abundantes, entonces los vamos a ver un poquito más sucios. Y tenemos los distales, por otro lado.
Aquí que vemos, los límites entre célula y célula son un poco más nítidos, se vuelve un poquito más fácil distinguirlos, los vamos a ver también un poquito más pálidos a comparación de un proximal. Y la característica principal, su luz generalmente va a estar libre, no vamos a ver tantas microvellosidades, ¿ok? Eso es lo más importante de los túbulos. En cuanto a la corteza, porque tenemos que distinguir también que en la médula es la arteria acuata, acá tenemos la corteza y acá tenemos la médula. Aquí se alcanzan a ver porciones de glomérulos, entonces corteza, vaso acuato divide médula. Y en la porción meramente de la médula, ¿qué vamos a ver? Túbulos, solamente túbulos. Vamos a encontrar las porciones de los túbulos colectores y segmentos del asa de Henle. ¿Y cómo distinguimos entre uno y otro? Los túbulos colectores generalmente van a tener un epitelio simple cúbico, ¿ok? Y aquí distinguimos también dos tipos celulares, las células claras y las células oscuras, activas y en reposo respectivamente. Entonces, túbulos colectores, y podemos ver otros segmentos tubulares que tienen un epitelio simple plano, como esta porción de acá, esta porción de acá y todos estos colectores. ¿Qué son estas porciones de acá con el epitelio simple plano? Son segmentos del asa de Henle, ¿ok? Eso es lo más característico. Sigamos con urete. Bueno chicos, urete uno puede decir, ay, ¿cómo lo diferencia de esófago? Me imagino que más de uno ya se ha preguntado esa pregunta. La clave es la luz, ¿sí? Ser zurdo me atraca toda la vida. Mira, observen la luz del urete es estrellada, ¿no? Yo siempre les digo a mis instruidos que parece como, imagínense como que están viendo un Patricio Estrella. Si ven un Patricio Estrella y la luz, es urete, ¿no chicos? Porque el esófago tiene como una luz más colapsada, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues qué componentes conforman el urete, ¿no? Tenemos una mucosa, que aquí es un urotelio. Ahorita vamos a ver pues cuál es su celularidad. El urotelio es un epitelio estratificado, algo especializado, pues tiene esa capacidad como de distenderse, y esa distensión pues es meramente para soportar esas fuerzas de presión que ejerce pues al momento de que transcurre la orina pues en la luz. Tenemos debajo de esta una lámina propia, que esta lámina propia, algunos mencionan que es un tejido conectivo denso, y si observan todo este material como rosáceo que se ve aquí corresponden a lo que son las fibras, ¿no? Las fibras de colágenas, elásticas, etc. Después tenemos lo que es una muscular externa, que a diferencia de lo que es el tubo digestivo, aquí está dispuesta al revés, con una longitudinal interna y una circular externa, ¿sí? Y finalmente tenemos una adventicia. Ahora, meramente lo que es el urotelio, vamos a tener tres poblaciones celulares, que son las células basales, más adosadas pues a su membrana basal. Aquí se observa. El estrato intermedio, que diríamos que es en la capa de células piriformes porque tienen como formita de pera. Y el estrato más apical, digámoslo así, pues son las células en cúpula o en sombrilla. Se llaman así porque tienen como este abombamiento, aquí se observa, en su región apical, que pues al momento de que pase pues la orina, se va como a distender y se va a hacer un epitelio plano, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Ahorita está muy sencillo. ¿Todo bien? Ok, ahora con vejiga es prácticamente lo mismo que vamos a ver en urete, ¿ok? Pero aquí, ¿qué es lo característico? ¿Cómo distinguimos entre una vejiga y un urete? Porque las características son prácticamente las mismas, ¿ok? Son similares. Lo que a mí me ayuda a poder distinguir es la forma de la luz. Como les mencionaron anteriormente, la luz estrellada en la vejiga es una característica que nos puede ayudar a su identificación. En este caso no vamos a ver esta morfología tan particular que tiene el urete. En la vejiga vamos a ver que tiene una configuración un poco más plana, más regular, más normal, podríamos así decirlo. Las características de la mucosa son prácticamente y esencialmente las mismas. Vamos a tener tres capas esenciales o verdaderas, que son las de externo a interno, las células en cúpula, las células piriformes y las células basales, que en realidad son el mismo tipo celular, solo que están en diferentes estadios de maduración, ¿okay? Las células basales son las porciones iniciales, van subiendo por toda la parte del epitelio hasta llegar a las células en cúpula, la porción final de maduración de estas células. Ahora, en cuanto a la lámina propia, bueno, cabe mencionar, dependiendo si la vejiga está distendida o está contraída, vamos a ver 3 o más capas. Okay, cuando está contraída tenemos 3 capas, que son las 3 verdaderas que les mencioné, y cuando está distendida podemos ver de 8 a 12 capas celulares. En este caso, ¿qué creen que esté contraída o distendida? Vemos más células, pensaríamos que está distendida. Okay. En cuanto a la lámina propia, sucede lo mismo que en urete.
la configuración es un tanto atípica. Algunos libros mencionan que primero está una capa de tejido conjuntivo denso irregular con la lámina propia y debajo de esta una capa de tejido conjuntivo laxo también con la lámina propia. ¿Okay? Después de esto nos pasamos a la muscular. La muscular también en los libros nos describen 3 capas, pero creo que por ejemplo Gardner nos menciona que tiene 3 capas y el Ross nos dice que tiene una configuración un poquito más aleatoria, porque si se fijan, los haces de músculo están incluso entrecruzados entre sí, lo que no nos permite ver una diferencia tan marcada entre las capas musculares. Entonces, pueden elegir verlo como 3 capas bien segmentadas, longitudinal interna, circular media y otra longitudinal externa, o pueden elegir verlo como una capa grande de músculo en forma aleatoria. Ahí depende mucho de lo que su profesor les pida, lo que sus instructores o sus profesores les hayan dicho al momento de explicar la laminilla. Y por último, la serosa o adventicia. En el caso de la vejiga vamos a tener los dos tejidos, la serosa, tanto como la serosa como la adventicia, dependiendo de qué porción estemos viendo. Generalmente en los hombres va a haber un predominio más de serosa y en las mujeres va a haber un predominio de adventicia. ¿Okay? Y bueno, esto es básicamente vejiga. Y bueno, pasamos a los reproductores. Vamos a tener que rapear esta parte porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Entonces, pene, vamos a empezar con un reproductor masculino. El pene es el primero, se fijan bien, es bastante notorio, no es difícil distinguirlo. Va a tener, bueno, es más fácil describirlo desde adentro hacia afuera porque tiene varios componentes de afuera hacia adentro, entonces es mucho más sencillo. Tenemos 3 cuerpos principalmente, 2 cavernosos y una esponjosa, ¿va? Sencillo. Estos cuerpos van a estar rodeados por una túnica llamada túnica albuginia, que va a ser tejido conectivo denso irregular, que después se va a imaginar y va a ser tejido conectivo laxo, como pueden ver aquí. ¿Okay? Todo este pedazo de aquí va a tener un endotelio. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es básicamente dos sanguíneos que están ligeramente modificados. ¿Por qué? Porque toda la sangre de los cuerpos cavernosos tiene que llegar y mantenerse ahí. Entonces también al mismo tiempo vamos a encontrar unas almohadillas de músculo liso, precisamente para esto mismo. Cuando entra la sangre, cierran las venas, que son las de aquí. Cierran las venas, por ejemplo esta, una vena central van a tener los cuerpos cavernosos. Y al cerrarse, ya no va a poder salir la sangre, entonces se mantiene directo el pene. ¿Va? Bueno, tenemos la túnica albuginia, como ya lo había mencionado. Y tenemos también un cuerpo esponjoso, que básicamente es que realmente los componentes son los mismos. Las diferencias cuáles son: en el esponjoso vamos a tener la uretra en la parte central, que es la de aquí, ¿okay? Y la otra diferencia es que los dos sanguíneos ya no van a estar en el centro, sino que van a estar en la parte más afuera, van a estar justo acá abajo y acá, ¿okay? La única diferencia realmente entre la parte esponjosa y la parte cavernosa. ¿Y qué más? Y para describir así rápido, aparte tenemos la túnica albuginia y luego alrededor, que mantiene a los tres cuerpos juntos, se llama bajos del pene, que es otra túnica básicamente que se encarga de mantener los 3 cuerpos juntos junto con sus nervios y vasos sanguíneos. Y exterior deberíamos tener normalmente una cápsula, pero es diferente, es muy difícil verla aquí porque exterior a eso nosotros los hombres encontraríamos dermis. Entonces tiene una hipodermis medio así como 2-3, porque no tenemos grasa ahí. Y tenemos la dermis normal con los componentes que ya hemos visto más arriba de esto. Después nos vamos a testículo, ¿va? Otro componente importante. En este sí vamos a tener una cápsula bien definida de tejido conectivo denso irregular. Afuera de esta cápsula tenemos una serosa, ¿por qué? Porque el testículo tiene que estar aislado, tiene que estar flotando, entonces no tenemos una serosa. Y abajo tenemos una túnica vascular, que la verdad es tejido conectivo más laxo, pero la verdad casi no se alcanza a ver. Entonces, así como que, bueno. Total, el mediastino, esta cápsula se va a imaginar, se está acá medio destruido, y va a formar los lobulillos, que los lobulillos son todos estos. ¿Okay? Cada uno de estos lobulillos tiene conductos, como pueden ver, que son estos de aquí, ¿va? Y esos conductos tienen un epitelio, básicamente el epitelio que va a estar compuesto por las células que ven aquí, ¿okay? Y ahorita les menciono esto. Las células que vienen aquí, básicamente las células más basales van a ser las espermatogonias, que después van a madurar y van a subir un poquito más arriba, que van a ser los espermatozoides primarios, luego los secundarios, y finalmente vamos a determinar los, ¿qué fue el nombre? Después de secundarios. Después. Espermátides, gracias. Los espermátides, se me fue el nombre, disculpen. Las espermátides que, bueno, no se alcanzan a ver aquí, pero normalmente van a ser más, como más alargaditos, ¿va? En el tejido conectivo laxo que rodea todos estos lobulillos, en esta parte de aquí en medio, ¿va? Vamos a encontrar específicamente unas islitas, que son estas de aquí, que son las células de Sartori, que son las que van a encargarse de secretar la testosterona, la hormona masculina. También en estos de aquí, no lo olvidé, bueno,
medio mencionar, vamos a encontrar unas células que podrían considerarse la parte estructural, vaya, que son las células de Leydig, que se van a encargar de mantener esto así como mantenido, vaya, ¿no? Estos son los tubulinos, luego van a cambiar a túbulos rectos, que son más en la parte de acá, y vamos a dejar de ver estas células como tal, vamos a dejar de ver los espermatogonias y los espermatocitos y todo este rollo, y vamos a empezar a ver más las de Leydig, que van a estar aquí. ¿Ok? Ya vas a aproximar al mediastino para poder seguir después a el virídico. Próstata, ya sé que está medio rápido, porque si no, no vamos a alcanzar a ver endocrino. Próstata, básicamente es una glándula que tiene el tamaño de una nuez, tiene la textura de la punta de su nariz, algún día la van a llegar a sentir algún día. Se compone de 3 zonas principalmente, ¿no? Que son la zona periuretral, la zona media y la zona principal, ¿no? Son 3 zonas fáciles de identificar, como pueden ver. La periuretral se va a caracterizar porque realmente no tiene mucha glándula. La parte central, pues es central y tiene bastante más glándula. Y la parte de acá, que es la más normal, de hecho esto de aquí son básicamente las calcificaciones de ya como tal el líquido seminal, que la próstata produce alrededor del 30% de este. Estos de aquí son fisiológicamente normales, las van a encontrar muy seguido en su práctica médica. Y básicamente esto es lo que puedo mencionar de la próstata, realmente de eso se encarga. ¿Y qué más? Pues, estos de aquí son los tabiques que son propios de la cápsula, imaginaciones de la cápsula, como ya lo hemos dicho muchas veces, cápsula, tejido conectivo denso irregular. Se imagina como tejido conectivo más laxito más o menos. Y ahí vamos a encontrar también células de músculo liso. ¿Por qué? Porque pues, esta es una glándula propiamente, entonces necesita contraerse para poder sacar el líquido seminal. Ay, creo que es todo. Bueno, en la parte media y en la parte principal podemos encontrar 3 tipos de células de las glándulas. Las células basales, células principales, células endócrinas, ¿no? Que, como su nombre lo dice, de eso se tratan. Principales, de secretar, endócrinas, son endócrinas. Y, bueno, de básicamente señalizar qué tanto deben de secretar. Y las basales son las células madre que deben de proliferar para poder continuar con la glándula. ¿Dudas, preguntas? Aunque estuvo medio rapeado. ¿No? Por Ahora pasando con los reproductores femeninos, en el ovario también podemos describir varias cosas, pero ¿en qué nos vamos a centrar? En la identificación de los folículos, ¿ok? Esto es lo que les va a dar la pauta para en su examen de laminillas poder decir que esto es ovario, ¿ok? Todos los folículos que vemos. Esto es lo más característico. El ovario es un órgano macizo, también va a tener una cápsula. La cápsula también es muy particular, tiene características especiales. Aquí en la imagen no se alcanza a ver tanto, pero tiene un epitelio peritoneal, ¿ok? Este epitelio puede ir desde simple cúbico a podemos verlo también en ciertas porciones un poquito más cilíndrico. Pero esa es la cápsula principalmente. Tiene 2 porciones, esa es la cápsula externa y la cápsula interna está formada por la túnica lujínia. La túnica lujínia es un tejido conjuntivo denso y regular que en el caso particular del ovario recibe el nombre de fuso celular. Fuso celular, ¿por qué? Por los tipos de células que tiene, fibroblastos y miofibroblastos, ¿ok? Todo esto que vemos aquí, inmediatamente es la túnica lujínia. Acá me parece que alcanza a ver un poquito el epitelio e inmediatamente la túnica lujínia, ¿de acuerdo? Debajo de esta túnica vamos a ver la porción de la corteza, propiamente, que es donde vamos a encontrar la parte del parénquima como tal del órgano del ovario, que consta de los folículos. Los folículos los vamos a ver en distintas etapas de maduración. Van desde el primordial, que son estos más chiquitos de acá. ¿Cómo los identificamos? El ovocito va a estar generalmente en porciones excéntricas, es decir, va a estar en la periferia, contrario a lo que pasa con los demás folículos, que generalmente tiende a estar un poquito más central. En el caso de los primordiales, estos de acá, el ovocito es muy grande, es excéntrico y solamente tiene una capa de células planas de espesor, ¿ok? Eso es lo principal. Después nos pasamos a los folículos primarios, estos que son un poquito más grandecitos, estos de acá. Los podemos también separar o distinguir en 2 etapas, primarios iniciales y primarios tardíos. ¿Y qué es lo que cambia en estos? La cantidad de capas celulares que tienen, ¿ok? La estructura del ovocito son más pequeños y tienden a estar ya de forma más céntrica, en general en la célula, y las capas van aumentando. Van aumentando, por ejemplo, en el primario inicial, cambia a un epitelio simple cúbico o en algunos folículos lo alcanzamos a ver como simple cilíndrico, pero en el inicial, en el primario tardío, vemos que ya el epitelio se comienza a estratificar. Podemos ver de 3 a 5 capas de células, ¿ok? El epitelio es estratificado cúbico y aquí se comienzan a formar 2 estructuras que conocemos como las tecas. Las tecas se dividen en teca interna y teca externa. Aquí
Aquí lo importante a mencionar es que la teca interna va a estar muy vascularizada, va a tener muchos vasos sanguíneos, lo que nos va a dar una apariencia un poquito más teñida, ¿ok? Y por fuera, la teca externa, ¿de acuerdo? Después, los folículos secundarios, que son estos que vemos acá. Este es un folículo secundario en sus primeras etapas y estos ya los vemos un poquito más avanzados, más grandes, todos estos de acá. ¿Cuáles son las características de estos? Vemos estas estructuras, el cúmulo óforo, que son básicamente el ovocito que va a estar rodeado de células de la granulosa, ¿ok? ¿Qué vamos a ver también? Esta porción blanca de acá, que conocemos como antro folicular, es una cavidad que va a estar llena de líquido. Conforme va creciendo el folículo, vamos a ver que estas cavidades se van haciendo más grandes. Por ejemplo, en este que está en porciones iniciales, el antro es un poco más pequeño, el ovocito sigue siendo más grande, se alcanza a ver la capa de células de la granulosa, está bien delimitado y conforme va madurando, se va haciendo más grande el antro y en el siguiente folículo, que es el folículo maduro o de Graf, ya no veríamos como tal este ovocito unido así tal cual a las capas de la granulosa, lo podemos ver un poquito más separado, pero lo principal para poder identificar el folículo maduro es el tamaño, ¿ok? Generalmente un folículo maduro lo van a ver desde esta porción hasta esta porción, son gigantes los folículos maduros y esa es su principal característica, que obviamente ya tienen todas las demás particularidades desarrolladas, la zona pelúcida, la corona radiada, el cúmulo óforo, el antro gigante. Y una vez que pasa la ovulación, que sale el ovocito, ya no estamos hablando de folículos, empezamos a hablar de cuerpos, ¿ok? El primer cuerpo que vamos a encontrar es el cuerpo hemorrágico, y se le llama hemorrágico porque cuando el ovocito atraviesa las tecas, particularmente la teca interna, que es la que está muy vascularizada, toda la estructura celular, aquí no se alcanza a ver los cuerpos, pero la estructura celular se empieza a llenar de sangre. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Por esto, vamos a ver manchas rojas o cafés dentro de todo el folículo. Ese es el hemorrágico. Después nos vamos a pasar al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo lo vamos a ver también del mismo tamaño que el cuerpo, que el folículo maduro, quizá un poquito más degenerado, más pequeño, y lo vamos a ver con vesículas lipídicas. Básicamente se comienza a luteinizar y se va a ver con tinciones con colores más amarillos. Después del cuerpo lúteo sigue el cuerpo albicans. El lúteo y el albicans son prácticamente similares. ¿Qué los distingue? La cantidad de células que vaya a tener o no. Miren, aquí no están los cuerpos. Bueno, ahorita les explico esta parte. Pero el cuerpo lúteo, vamos a ver que en las porciones centrales vamos a ver muchos puntilleos a lo largo de todo el cuerpo. Esto corresponde a los fibroblastos. Y en el cuerpo albicans, prácticamente estos van a desaparecer, ¿ok? Eso en cuanto a la corteza, que es como lo más complicado de describir. Y después nos pasamos a la médula. La médula va a formar principalmente el estroma. Es un tejido conjuntivo, ya no es fuso celular, ahora tiende a ser un poquito más laxo. Y si se fijan, una característica muy importante, está muy vascularizado. Y aquí encontramos un tipo celular particular, conocido como células ileales, que van a encargarse de secretar la testosterona, ¿ok? Son similares a las células de Leydig que antes mencionaron, poligonales, piramidales, grandes y eosinófilas. Generalmente las encontramos en cúmulos. Aquí vemos los folículos primordiales, los núcleos excéntricos, epitelio simple plano, todos estos que vemos son los primordiales. Aquí tenemos la cápsula con el epitelio. Tenemos, por ejemplo, acá ya tenemos el primario avanzado, ya tenemos el secundario y un secundario ya avanzado propiamente. Eso es en cuanto a ovario. Bueno, que la verdad no tiene tanta ciencia, pues como todo órgano tubular, se constituye pues una mucosa, que esta mucosa está conformada por estos enormes pliegues que son imaginaciones de la lámina propia, que pues se le consideran como aspecto laberíntico, ¿no? Debajo de esta mucosa tenemos lo que es, pues ya mencionamos, la lámina propia y su capa muscular, que esta tiene una disposición vesicular interna y longitudinal externa. Y posteriormente tenemos lo que viene siendo una serosa. Me van a decir, pues todo este cachote de tejido conectivo parece más adventicia. No, si se fijan más acá, se ve lo que viene siendo bien delimitado por la capa del mesotelo y subyacente a eso, pues su capa subserosa, que corresponde a un tejido conectivo laxo, ¿sí? Haciéndole más aumento a lo que corresponde a la mucosa, este está revestido por células cilíndricas simples, y aquí vamos a encontrar dos tipos de células muy importantes. Tenemos las células cilíndricas con microvellosidades
que al tener, perdón, con cilios, que al tener estos cilios, pues van a tener meramente una función pues de barrido ciliar, ¿no? Para movilizar lo que viene siendo el ovocito por todo lo que es el conducto. Y también tenemos estas células que, obsérvense, carecen de cilios, y estas son las células en tachuela, que pues estas van a secretar sustancias pues meramente nutritivas para sostener al ovocito, ¿sí? Y pues vamos a la... Nos faltan algunos cortes todavía, nos falta todavía mama y la parte del linfático, entonces, bueno, el endocrino. Entonces les queríamos comentar que también va a haber una sesión en línea y se está viendo la posibilidad de que nos quedemos aquí todavía un ratito más para terminar los tejidos. Y ahora sí, como ustedes quieran, si tienen clases, si no tienen clase, opinen, les preguntan. Digo, porque luego se quedan callados. ¿Tienen clase o no? No. ¿Cuántos de ustedes sí pueden faltar esa clase? Si es metodología, Si es metodología, no es clase, ¿eh? O sea, también.